Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a aprender a hacer este tipo de elemento, ¿vale? Se trata de una cordillera montañosa que tiene como peculiaridad que se basa en una cordillera real, es decir, estas montañas existen de verdad en una parte del mundo y lo que hemos hecho ha sido crear un modelo a partir eh, de la realidad, básicamente, ¿vale? Ya hice un vídeo similar en el que explicaba cómo hacer esto mismo a través de Google SketchUp y Google Maps para obtener la información. Y bueno, os presento hoy este sistema porque, como ya lo tendréis que estar viendo, ofrece muchísima más resolución y calidad que el sistema que usábamos con Google SketchUp. Y bueno, simplemente para que lo conozcáis también y que sepáis que lo podéis utilizar en cualquier proyecto que desarrolléis, ¿vale? La técnica es un poco distinta, así que voy a empezar desde un documento en blanco. Voy a eliminar todos los elementos de mi escena y voy a poner únicamente un plano eh, que, bueno, lo he escalado al doble de su tamaño, pero realmente no sería necesario, ¿vale? Como veis aquí estoy mostrando el Screen Cascade para que veáis las pulsaciones de tecla que realizo. Y a diferencia del sistema que vimos en el vídeo anterior sobre Google SketchUp y Google Maps, que lo que obteníamos era un modelo geométrico que ya venía con la profundidad y demás, en esta ocasión lo que vamos a hacer es, partiendo de este plano, vamos a crearle por medio de un mapa de altura y del modificador de desplazamiento, vamos a crear toda nuestra geometría. Lo primero va a ser conseguir el mapa de altura. ¿Cómo vamos a conseguir el mapa de altura? Pues hay muchas formas, pero yo la que os recomiendo es ir a una página web que contenga este tipo de mapas de altura o que te permita descargar mapas de altura eh, del mundo y simplemente utilizarlos, ¿vale? En esta ocasión vamos a trabajar con la web terrain.party, ¿vale? Que es un proyecto open source desarrollado a partir de Open Maps, que es la versión libre de Google Maps, por así decirlo. Y bueno, lo que estáis viendo aquí, por cierto, es el contenido del, del mapa que estábamos viendo antes en Blender, ¿vale? Era esta zona ¿de dónde estaba esto? De Rumanía, era una zona de Rumanía. Entonces esta página es muy sencilla, simplemente tenemos que ir a buscar la zona que queramos sacar. Pues por ejemplo vamos a sacar que tenga algo de montañas, pues por ejemplo la zona del País Vasco, por ejemplo, una zona bastante bonita. Y simplemente hacemos clic en este botón de exportar, nos dirá que no se encuentra en pantalla el área de selección que si queremos ponerla en el centro de nuestra pantalla, le decimos que sí y nos pedirá que le pongamos un nombre, que yo le voy a poner test02 porque test01 era el, el que había realizado anteriormente para el ejemplo. Y como veis aquí nos ha puesto este mapita que simplemente tendríamos que desplazarlo hasta donde nosotros quisiésemos, pues por ejemplo la zona de Durango. Perdonad. Vamos, he tardado demasiado, vamos a darle otra vez test 02 y vamos a ver si nos saca ahora la zona de Durango, ya que ya lo tengo enfocado. Puede tardar un poquito y vamos a ver, ahí lo tenemos. Le decimos que lo guardamos, yo ya tengo aquí esta carpeta preparada y ahí lo tenemos. Este era el ejemplo anterior que había utilizado, ¿vale? Como veis se descarga un archivo zip. Esto es el anterior que había descomprimido. Este es el que hemos bajado ahora mismo, test02. Lo descomprimimos y esto nos va a generar una serie de archivos que son estos, que contienen los mapas de altura de nuestra zona, ¿vale? Tenemos unos de baja resolución y otros de alta. Y bueno, yo os recomiendo trabajar con el que se llama Heatmap Merged, ¿vale? Es el que yo suelo utilizar y a mí me funciona muy bien. No hay mucha diferencia, pero
yo por lo que he visto funciona muy bien. Bien, entonces volviendo aquí, lo que vamos a hacer, como os he dicho, es utilizar el modificador de desplazamiento y los mapas de altura para generar nuestro modelo. Entonces nos vamos a venir a la pestaña de modificadores y vamos a añadir un modificador de desplazamiento. Vamos a crear una nueva textura, ¿vale? Una vez la hayamos creado en el panel texturas, como veis, asignada a desplazamiento, tenemos el nodo de textura, podremos cargar nuestra textura. En este caso se encuentra aquí, test02, y aquí tenemos nuestras texturas, ¿vale? Como os he dicho, yo voy a trabajar con esta segunda, que una vez cargada vamos a ver que en principio no se muestra nada. No se muestra nada porque este plano tiene muy poca geometría. Si entramos en modo edición veremos que es solamente está formado por una cara, ¿vale? Mientras que el modificador de desplazamiento necesita de geometría para mostrar el detalle. Entonces lo que vamos a hacer es añadir modificadores de subdivisión, ¿vale? Os recomiendo simple para que no se vaya redondeando, como veis. Y lo que vamos a hacer es que se aplique la subdivisión antes que el modificador de desplazamiento, porque acordaros que el stack de modificadores indica que primero se aplicará los que estén más arriba y posteriormente los que estén más abajo en esta fila. Es decir, que si yo subo el modificador de subdivisión, como veis, se aplica primero la subdivisión y después el desplazamiento, y ahora ya algo se ha empezado a mover, ¿vale? Todavía no se muestra en detalle porque no tenemos la resolución suficiente en el modificador de subdivisión, entonces simplemente vamos subiendo este valor y vais a ir viendo cómo paulatinamente va a incrementarse el nivel de detalle, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver conforme vayamos subiendo el nivel de detalle? Lo primero que vamos a ver es que llegado a un nivel de 6, el modificador ya no sube más, ¿vale? No sube más, pero nosotros sin embargo todavía no tenemos el detalle suficiente, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es que se están generando algunas aberraciones como estos triángulos negros que indican problemas en la malla poligonal, y lo tercero que vamos a ver es que se nota demasiado por dónde va cada cara poligonal, ¿vale? Esto lo podemos solventar fácilmente, por un lado aplicando un smooth shading a nuestro modelo, que nos va a suavizar los contornos y nos va a dar inmediatamente un poquito más de calidad. Después, un valor de strength 1, yo por lo que he visto es excesivo. Quizás un valor de 0.5 sea más realista, ¿vale? Con respecto a la geometría real de nuestros modelos, ¿vale? O de las montañas en este caso. De todas formas, seguimos viendo que nos falta detalle. Ya al bajarle la strength se ha corregido casi todas las caras poligonales que estaban en negro, pero bueno. Como os decía, un valor de subdivisión de 6 todavía es bajo partiendo de un plano. Habría muchas formas de solventarlo. Podríamos entrar en modo edición y subdividir manualmente este plano antes de aplicarle el modificador, o lo que yo prefiero porque es menos destructivo, añadir un segundo modificador de subdivisión, ¿vale? Que como veis nos ha subido un poquito la calidad, ¿vale? ¿Veis? Fijaros. Pero ¿qué pasa? Este modificador otra vez se está aplicando después del desplazamiento. Sin embargo, si lo subimos, como veis, ganamos otra vez, ahora sí, inmediatamente resolución. Yo suelo dejarlo alrededor de un valor de 8, ¿vale? 8 o 9, dependiendo de lo que aguante vuestro ordenador, ¿vale? Entonces tenemos aquí 6 subdivisiones y aquí otras 2, y ahora sí que ya podemos ver más o menos bastante detalle. Podríamos intentar subir a 9, ahora a mi ordenador se le va a empezar a ralentizar, ¿vale? Pero como veis inmediatamente nos da una subida de calidad, ¿vale? Cuanto más mayor subdivisión, mayor calidad. De todas formas todavía nos quedan una serie de detalles, por ejemplo aquí en las esquinas. Las esquinas, como veis, no nos quedan del todo bien. Se generan esta serie de aberraciones que son muy fácilmente corregibles. Lo mejor es irse a la pestaña de textura, bajar y en Image Mapping, donde pone Extension, pasar de Repeat a Extend. Y ahora veis
desaparecen todas esas marcas, todas esas pequeñas bordes que quedaban mal, como veis aquí, todos van a desaparecer cuando marquéis extend, ¿vale? Y de esa forma tenemos un modelo mucho mejor, ¿vale? Fijaros cómo ha cambiado. Esto es lo que está haciendo con extend y esto es lo que hacía con repeat, ¿vale? Esta es la razón por la que se veía así. Lo último o casi último que me gustaría recomendar, voy a activar por un lado en MATCAP para que lo veamos un poquito mejor, ¿vale? Los detalles de la geometría. ¿Y qué más os recomendaría? Pues en imagen, dependiendo, sí, en imagen, dependiendo de la textura con la que estemos trabajando y el efecto que queramos lograr, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, estas montañas de aquí son irreales, no son, es poco probable que las reales tengan este aspecto, ¿vale? Tienen este aspecto por cómo interpreta al Blender el mapa de altura, ¿vale? Podemos jugar con estos atributos por medio del color space, que por defecto siempre está en sRGB, perdón, pero que en ocasiones puede ser interesante modificar, ¿vale? Yo suelo recomendar línea, ¿vale? Que como vais a ver ahora en un momento, ¿veis? Nos devuelve un resultado mucho más interesante, ¿vale? También más parecido a la realidad, ¿vale? Y funciona bastante bien. Otros interesantes pues puede ser el V16, si queréis, por ejemplo, que da una escena de ciencia ficción basada en un espacio real, porque nos va a dar, como veis, zonas mucho más diferenciadas, ¿vale? Y fijaros, estas agujas que muestran son muy características de este sistema, ya que interpreta el color de una forma diferente y más exponencial, ¿vale? Entonces, os recomiendo que vayáis probando los distintos sistemas, pero para obtener un resultado lo más realista posible, yo suelo recomendar o lineal o sRGB, pero depende mucho, ¿vale? De cómo está construido el mapa de altura. Entonces, como os decía, lineal y, como veis, da un resultado bastante bueno. Y bueno, en principio esto es todo lo que os quería comentar. Acordaros de qué es, del resumen de todo lo que hemos visto. Primero, técnica, utilizar subvisión y desplazamiento mezclada a partir de un valor acumulado de 6, 8, entre 8 y 9, entre 8 y 9 niveles de subdivisión nos va a dar muy buenos resultados, como estáis viendo. Y finalmente bajarse un mapa de altura desde páginas como terrain.party y simplemente buscar la zona que queréis descargar y listo. Y bueno, sin más, esto es todo sobre cómo crear un terreno realista en alta definición con Blender y espero que os haya gustado. Un saludo.